Todavía recuerdo el brillo de aquel día. El sol golpeaba tan fuerte sobre el agua que todo parecía desteñido, como una fotografía antigua. Era junio de 2025 y yo buceaba con dos de mis compañeros más cercanos cerca de una fosa que habíamos estudiado durante meses. El océano estaba inusualmente tranquilo, una lámina plana de azul que nos dio confianza de obtener buenas imágenes y muestras. Nunca imaginé que se convertiría en el día más aterrador de mi vida. Bajo la superficie, el mundo cambió a un silencio pesado. A unos 18 metros, la luz todavía nos alcanzaba con claridad. Recuerdo pensar en lo pacífico que se sentía, lo normal que era todo. Pero entonces noté un movimiento en la zona más profunda, un destello rápido, pálido, cortando el agua. No era el movimiento de un pez, ni de un tiburón, ni de nada que hubiera visto en mis años de buceo. Era casi humano, pero demasiado veloz, demasiado controlado. Dejé de nadar y apunté mi cámara hacia la oscuridad. La figura se movió de nuevo, esta vez más cerca, y sentí un frío extenderse por mi pecho. La criatura se deslizó hasta el borde de nuestra visibilidad. Lo primero que vi fue un brazo, más largo que el de un humano, delgado y articulado de forma extraña, con membranas entre los dedos. Su piel era gris azulada, casi translúcida, tensa como si estuviera famélica. Luego la cabeza se definió. El pelo flotaba en hebras negras enredadas, como algas. La cara parecía humana solo de lejos, de cerca era incorrecta en todas las formas que hacen que el estómago se hunda. Los ojos eran grandes, blancos y turbios, sin pupilas ni expresión. La boca era demasiado ancha, ligeramente abierta, como si saboreara el agua. Sus movimientos eran lentos y perturbadores, como si nos estudiara, acercándose con una curiosidad que no se sentía inocente. Recuerdo haber pensado que nada en la naturaleza debería moverse así. Nada humano debería verse así. Cuando llegó lo suficientemente cerca, de pronto se impulsó hacia arriba con una velocidad aterradora. Golpeó la red colgada de nuestro equipo y quedó enredada entre las cuerdas. La criatura se retorció violentamente, torciendo su cuerpo con una fuerza antinatural. Su cola no era la cola lisa y brillante que la gente imagina en los cuentos de hadas, era gruesa, oscura, como la de una anguila, cubierta de parches ásperos y cicatrices de percebes. Cada movimiento me erizaba la piel. Por un momento me quedé paralizado, observando cómo sus extremidades tironeaban, cómo la piel pálida se estiraba, cómo las branquias finas y afiladas de su cuello se abrían mientras luchaba por liberarse. La criatura giró con tanta fuerza que casi rompió la red. Nadé más cerca, intentando asegurar la línea antes de que escapara. La criatura volvió su rostro hacia mí y su expresión cambió a algo inconfundiblemente hostil. Aquellos ojos vacíos se fijaron en los míos, y aún bajo el agua sentí una advertencia. Sus movimientos se hicieron más frenéticos. El agua alrededor se agitó silenciosamente, llenándose de nubes de arena revuelta. Extendí mis manos enguantadas para sostener la red, y la criatura embistió desde dentro, mostrando una hilera desigual de dientes afilados. La red se sacudió violentamente, casi haciéndome perder el equilibrio. Incluso atrapada, su fuerza era alarmante. Apreté la cuerda y comencé a tirar hacia arriba, centímetro a centímetro, con el corazón golpeando dentro de la máscara. Todo mi instinto me decía que la soltara, que la dejara en las profundidades donde pertenecía. Pero otra parte de mí, la parte entrenada para documentar lo imposible, me obligó a mantenerme concentrado. La criatura se retorcía, envolviéndose más en la red. Sus largos dedos palmeados arañaban hacia afuera, intentando agarrar cualquier cosa. Cuanto más luchaba, más se raspaba su piel gris contra las fibras, dejando rastros de un fluido oscuro que se dispersaba en el agua. Había visto animales heridos bajo el mar antes. Pero nada en el cuerpo de esta criatura parecía frágil. Parecía nacida para sobrevivir en las partes más profundas y hostiles del océano. Parecía evolucionada para algo que los humanos nunca debimos conocer. Mis amigos hicieron señales desde la distancia, pero yo mantuve mi atención en la masa que arrastraba hacia arriba. Conforme ascendíamos, su forma se hacía más clara, iluminada por la creciente luz del sol. Nada en ella recordaba la belleza mítica que la gente imagina. Esto era un depredador marino, hecho para emboscar, no para encantar. Un remanente de algo antiguo. Al alcanzar aguas más claras, vi por fin a la criatura completamente iluminada.
Su piel brillaba de manera enfermiza, tensa sobre huesos demasiado afilados. Los ojos eran aún más perturbadores, como perlas muertas que seguían cada movimiento. Nada en ella era natural. En ese momento entendí que estábamos llevando a la superficie algo que nunca debió ver la luz, nunca debió ser tocado por manos humanas. Y no tenía idea del tamaño del error que estábamos cometiendo. Apenas la criatura entró en una zona más brillante del agua, todo cambió. Su lucha se intensificó con una fuerza para la que no estaba preparado. Lo que había interpretado como pánico comenzó a sentirse más como resistencia calculada, como si entendiera que la llevábamos a un lugar al que no pertenecía. El agua vibraba débilmente a nuestro alrededor, pequeñas ondas golpeando mi traje. La red temblaba con cada giro violento de su cuerpo. Su cola golpeaba una y otra vez, con suficiente poder para derribar a un buzo experimentado. Apreté mi agarre, pero cada movimiento enviaba choques por la cuerda, adormeciendo mis dedos incluso con guantes. Sus brazos largos se doblaban en ángulos inhumanos. Cada vez que su muñeca se doblaba hacia atrás o su hombro giraba de forma imposible, sentía una oleada de repulsión. Fue entonces cuando comenzó el sonido. Un clic profundo, rítmico, inquietante, más sentido que oído, vibrando a través del agua. No era un sonido hecho para oídos humanos, era algo antiguo, comunicándose en frecuencias del abismo. Cuanto más cerca estaba, más fuerte era la vibración, pulsando en mis huesos. No sabía si estaba pidiendo ayuda o advirtiendo a algo que estaba por debajo. Sus branquias se abrían y cerraban rápidamente, dejando ver membranas rojas tan delicadas que parecían fuera de lugar en un cuerpo tan endurecido. Un fluido oscuro salía de su brazo, donde la red le había cortado la piel. No sangraba como un humano, el líquido era espeso, casi como alquitrán, dispersándose lentamente en nubes negras. La criatura se retorció de golpe y casi rompió la red. Su columna se arqueó con tanta fuerza que pensé que las cuerdas se iban a partir. Tiré más fuerte, asegurando la cuerda alrededor de mi brazo, pero su fuerza era increíble. Incluso atrapada, herida y desesperada, se movía como algo diseñado para sobrevivir en profundidades donde ningún humano había llegado. Las corrientes cambiaron de repente. Una presión fría ascendió desde abajo, empujándonos hacia atrás. Era como si el océano hubiera cambiado su respiración. Mis compañeros se tambalearon un poco mientras la corriente pasaba. La criatura reaccionó al instante. Su cuerpo se tensó, su cola se enroscó y sus ojos se abrieron con una conciencia inquietante. Miró hacia las profundidades oscuras como si algo se acercara. Luego luchó con más fuerza, no para escapar de nosotros, sino para escapar de lo que venía de abajo. Los clics se hicieron más rápidos, más desesperados. La cuerda se sacudió violentamente, tirando de mi brazo hacia abajo. Si la red se rompía, la criatura desaparecería en el azul en un segundo. Tiré más fuerte, con todo lo que me quedaba. Mi respiración resonaba en mi máscara, pero mi mente solo repetía un pensamiento: esto pertenece a un mundo que no entendemos, y lo estamos arrancando de él. Cada movimiento parecía un aviso. Pero centímetro a centímetro, seguí subiendo. La luz se hacía más fuerte, cortando el agua. Y aunque la criatura se retorcía con violencia, no podía vencer la fuerza que la llevaba hacia la superficie. Su cuerpo se reveló por completo, costillas estrechas, huesos afilados, cicatrices profundas y escamas oscuras incrustadas irregularmente en su cola. No había belleza, solo supervivencia y peligro. Ya cerca de la superficie, mis músculos ardían y el aire se hacía escaso. Pero seguí tirando. No sabía entonces que capturarla desataría consecuencias mayores de lo que podía imaginar. Solo sabía que la criatura estaba subiendo, quisiera o no, y el océano parecía cada vez más inquieto, como si algo debajo estuviera despertando. Mientras nos acercábamos a las capas superiores del agua, la criatura reaccionó con más violencia. Se retorcía con desesperación, golpeando la red con una cola tan poderosa que la cuerda vibraba en mis manos. El agua a su alrededor se volvió turbia con las nubes oscuras que salían de sus heridas. Esas estelas densas teñían el agua como humo disuelto. Cada movimiento liberaba más. Este no era el fluido de una criatura hecha para la luz del sol. La luz del agua cambiaba lentamente hacia tonos más claros, pero eso solo aumentaba su terror. Cada rayo de sol que la alcanzaba hacía que su cuerpo se contrajera como si ardiera. Sus branquias temblaban, soltando ráfagas de burbujas.
El sonido de los clics se aceleró, transformándose en pulsos tan intensos que podía sentirlos en mis dientes, en mi cráneo. No era ruido sin sentido. Era comunicación. Era alarma. Era miedo. Las corrientes volvieron a cambiar. Una corriente fría subió desde el abismo, empujándonos. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se ampliaron. Miró directamente hacia la fosa oscura. Algo subía. El agua debajo se oscureció aún más, no por profundidad, sino por movimiento. Sombras enormes ascendían lentamente desde la grieta. No podía verlas con claridad, pero eran lo bastante grandes para cambiar el color del océano. La criatura lo sintió mucho antes que nosotros. Su cuerpo comenzó a temblar con una desesperación violenta. Ya no era una lucha contra nosotros. Era terror puro hacia lo que ascendía. Los clics se volvieron frenéticos. La criatura tironeó tan fuerte que casi rompió la red. Yo me aferré a la cuerda, con el corazón reventando dentro del traje. Las sombras se hicieron más definidas, enormes, pesadas, moviéndose con la lentitud silenciosa de depredadores que no necesitan velocidad para matar. No eran ballenas. No eran nada que yo hubiera estudiado. Su tamaño hacía que el agua a nuestro alrededor se sintiera pequeña. Estrecha. Insuficiente. La criatura luchaba como si su vida dependiera de ello, y así era. Las sombras respondían a su fluido oscuro, ajustando su trayectoria. Y entonces entendí algo que me heló la sangre: no venían por nosotros. Venían por ella. El sonido de los clics era tan fuerte que me vibraban los huesos. El agua pulsaba. Las sombras ascendían. Por primera vez, sentí un pánico absoluto. No por la criatura que arrastraba, sino por mí mismo, suspendido en un océano donde algo antiguo estaba despertando. Cometí un error. Tiré demasiado rápido, demasiado cerca de las sombras. La criatura lo sintió inmediatamente. Su cuerpo se tensó como si hubiera sido golpeada por un rayo, y emitió un clic tan penetrante que sentí que mi pecho se comprimía. Su cola golpeó con tal fuerza que casi me sacó del camino. El fluido oscuro se mezcló con la corriente, creando una neblina espesa que ocultó todo lo que había abajo. Las sombras se extendieron dentro de esa neblina, moviéndose como si estuvieran oliéndola. La criatura no estaba sola. Pertenecía a un ecosistema, a un mundo que había estado observando mucho antes de que nosotros llegáramos. Sus movimientos se volvieron espasmódicos, desgarrando la red. La cuerda quemaba mis guantes. El agua se sentía como una trampa mortal. Las sombras, la presión, la corriente, todo se estaba cerrando. La criatura se dobló para mirar hacia abajo, como si confirmara que aquello venía por ella. Me di cuenta de que estaba intentando huir de algo mucho más peligroso que nosotros. Las sombras finalmente se revelaron. Enormes, con formas que parecían absorber la luz. No nadaban, deslizaban. Las corrientes se enroscaban a su alrededor como si el océano las obedeciera. Rodearon a la criatura en círculos lentos, estudiándola. La criatura respondió con un frenesí absoluto. Su cola golpeó, liberando más nubes oscuras. Sus brazos se retorcían hacia todos lados. Los clics se volvieron un coro ensordecedor. Cada pulso hizo temblar el agua. Las sombras retrocedían apenas, pero no se detenían. Seguían acercándose. Con paciencia. Con intención. Por primera vez comprendí algo: estábamos en medio de un conflicto antiguo. Esto no tenía nada que ver con nosotros. Nunca debimos interferir. El agua tembló con energía. La fosa parecía viva, agitada por fuerzas primordiales. Y entonces ocurrió. La criatura reunió toda su fuerza, se contrajo como un resorte, y en un solo movimiento violento rompió la red y se lanzó hacia abajo. El agua explotó en espirales. Las sombras reaccionaron inmediatamente, algunas hundiéndose más, otras siguiendo. La criatura se movía tan rápido que mis ojos apenas podían seguirla. Sus brazos cortaban el agua, su cola golpeaba como un látigo, y el fluido oscuro la envolvía como un manto que la escondía de los depredadores. En segundos, desapareció en la profundidad. Las sombras siguieron un instante, luego se dispersaron, hundiéndose de nuevo en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. La corriente siguió empujando,
como si todavía respirara el eco de su presencia. Me quedé suspendido, agotado, sintiendo como la adrenalina abandonaba mi cuerpo. Había visto un mundo que ningún humano debía ver. Criaturas antiguas, cazadores inteligentes, depredadores que podían destruirme en un segundo. El océano volvió a su calma inquietante, pero yo no. Sabía que estaban allí abajo, esperando. Sabía que había estado cerca de la muerte, o de algo peor. La criatura había escapado, pero su presencia quedó marcada en mí. Podía sentirla todavía, oír sus clics en mi memoria. He intentado olvidar durante años. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese lugar, suspendido en el agua, con sus ojos vacíos mirándome, con las sombras moviéndose debajo, y con la certeza de que no somos los dueños de este mundo. Las sirenas, los depredadores y los cazadores antiguos gobiernan su reino. Y nosotros solo somos intrusos.